Hebreo 10, del 1 al 17, vamos a estar estudiando esa porción. Gracias, pastor. Amén. Bueno, vamos a orar para que el Señor me utilice y que sobre todo prepare los corazones de cada uno de ustedes, ¿verdad? Al igual que el mío y de las personas que de alguna manera lo van a escuchar. Muchas gracias, Padre. Gloria a Dios. La honra, la gloria es tuya. Tú sabes que yo solamente soy un instrumento. Utilízame para que tu mensaje llegue claro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, del 1 al 17 vamos a leer Hebreos 10. Y mientras yo estaba leyendo vi que hay muchos versículos que a veces se repiten, sí. Por lo tanto, Sí. eso nos va a hacer que ganemos tiempo, ¿verdad? Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hasta ahí, no, el 17, ¿verdad? Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Bueno, pues lo vamos a dejar hasta ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cómo el tiempo lo administro para que podamos todos participar. Mira, yo he dicho que el libro de Hebreos, para nosotros que no somos del pueblo hebreo, nos da luz en el Antiguo Testamento, porque a veces uno lee por qué se sacrificaban tantas cosas, tantos animales, por qué había un santuario. Eso es lo que normalmente uno ve en el libro de Levítico, desde el Éxodo en adelante, empieza a haber sacrificio y esas cosas, y mucha gente no lo lee porque no lo entiende, francamente no lo entiende, hay que decirlo, ni yo mismo lo entendía, pero el libro de Hebreos abre los ojos para que nosotros podamos entender, porque tenemos que esto tener en cuenta. ¿A quién primeramente este libro va dirigido? No es a los gentiles. Por eso se llama el libro de Hebreos, porque iba dirigido a ellos. Ellos entendían lo que es sacrificio, lo que es ofrenda, todas estas cosas que según la ley, no la ley de los 10 mandamientos, pero ellos le llaman la ley a los primeros 5 libros, pastor, el Pentateuco que escribió Moisés. Entonces ellos se referían a eso, pero después, cuando ustedes ven que Jesús habla de acuerdo al profeta Isaías, muchas veces también esas partes es considerada, después se fueron añadiendo y fueron formando la ley, pastor.
Isaías y todos los profetas, los libros de los salmos y todo eso, para que entendamos que cuando veamos ley quiere decir los libros sagrados que ellos utilizaban, o mejor dicho, quizás el Viejo Testamento, la Torá, exactamente. Ahora, primer versículo dice, porque la ley, no la ley de los 10 mandamientos, sino lo que le acabo de expresar ahora, teniendo la sombra de los bienes venideros. Una sombra, ¿qué es? Es una proyección de luz, de algo tangible, pero la sombra es intangible. Entonces dice que era sombra de los bienes venideros, es decir, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no, y dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios, es decir, esta ley del Viejo Testamento, del Viejo Pacto, nunca, para no perderme, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a lo que se acercan. Y aquí lo que el escritor te está llevando es primeramente enfocando por qué se hacían los sacrificios de animales, que eran una sombra de lo que iba a venir. El verdadero sacrificio, ¿quién fue? Cristo Jesús, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, pastor? Sí. Añadir, los bienes venideros, está refiriendo las cosas que vendrían por el sacrificio de Cristo y la cruz del Calvario, las cosas mejores que iban a venir, que se refiere a los bienes venideros. Gloria a Dios, gloria a Dios, todo el beneficio que eso trae en la cruz del Calvario, pastor. Eso es así, ¿verdad? Si alguien quiere participar, le doy la mano, si no leo el próximo versículo. Dice así el segundo versículo. De otra manera, es decir, en cambio, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Es decir, que él le está apuntando, lo que está haciendo el escritor bíblico es apuntando de que ese tipo de sacrificio finalizó. Ese tipo de sacrificio ya no es necesario, pastor. Absolutamente, ¿eh? Y que si fuera efectivo, no había entonces necesidad de hacerlo cada año, como se hacía en ese naturalmente, y además de eso, si fuera efectivo, no hubiese tenido la necesidad de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, porque si Cristo es el único Salvador, pero tú estás buscando la otra manera de salvarte, la cual no te salva, porque eso era sombra, eso era un ejemplo para mostrarte de lo que el pastor acaba de decir, de las cosas venideras, del beneficio que iba a traer Cristo Jesús a nosotros. No sé si me van siguiendo, ¿me van siguiendo? Hasta ahí. Sí, dice el tercer versículo, pero en estos sacrificios que se hacían en el primer pacto, recuerdan el primer pacto, ¿verdad? Se hacían en ese primer pacto, porque Cristo, cuando Él dijo, Él ofreció la copa a los discípulos y todo esto, esta es mi sangre, la sangre del pacto, es decir, que había un nuevo pacto. Eso está en Jeremías 31:31. Donde él dice, el Señor aquí lo menciona, lo voy a leer en breve casi, dice, pero en estos sacrificios, es decir, los sacrificios de animales cada año, se hace memoria de los pecados. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Mira cómo lo dice claramente, pastor, eso no podía quitar los pecados, ¿no? Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, y esto sí es importante, esta parte de la lectura, porque esto está profetizado en el libro de los, en el Salmo 40, es una conversación que tienen el Señor y Cristo Jesús, Dios el Padre y Cristo Jesús, tienen una conversación, y la conversación es la siguiente, oiga lo que dice entre Cristo y el Padre, para ver si lo entendemos, dice, por lo cual entrando en el mundo dice, ¿quién dice? ¿Quién fue que entró al mundo? Yo pregunto. Jesucristo. ¿Quién fue que entró al mundo? Cristo Jesús. En el tiempo de su encarnación. Eso, en los tiempos de su encarnación, gloria a Dios por eso. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, eso es Jesús hablando, con el Padre. Oigan lo que dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién le hizo cuerpo a Jesús? Padre, pues parece que no están participando, que no me están entendiendo. Amén, amén. Pero es obvio, pastor. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Fue a mí que me lo preparó. A Jesús fue que se lo preparó. Uno de los profetas dice que Isaías, que
ya el Señor estaba harto, cansado de tanto sacrificio. Sí, de la misma derramamiento de sangre, sin ningún tipo de efectividad. Sí, es una rutina. Entonces, ya no quería ya eso. Dice que estaba harto, cansado Harto. de su sacrificio. Eso en el 2, en el versículo, en el capítulo 2 creo que él dice eso de Isaías, sí, cansado estoy del sacrificio de animales, sí. Él decía eso de luna nueva, de día de reposo, todo. Él se cansó, el Señor, pastor, de todas estas cosas que eran sombra de lo que iba a venir. Sigue Jesús diciendo, oigan, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo. Oigan, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Eso se hacía en la vieja ley. Sin embargo, sigue diciendo, entonces dije, he aquí que vengo. Eso es Jesús hablando, pastor. Sí. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿En cuál rollo del libro era que estaba escrito? Aquí lo dice en el Salmo 40, versículos 6 y 8. Es decir, que estaba antes de que sucediera profetizado. ¿Me van siguiendo? Hasta ahí. Pero él sigue diciendo, oiga lo que dice. Ahora el escritor va a hablar y va a comentar estas cosas que yo estoy diciendo. Diciendo primero en el versículo 8, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. En el versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué era lo primero que había que quitar? La ley antigua. La ley antigua, el viejo pacto. Había que quitarlo. ¿Para poner qué? Lo nuevo. ¿Quién era lo nuevo? Jesucristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Mira que voy muy rápido, ¿verdad que sí? Pero no han participado. Pero vamos bien, pastor, hasta ahí. Dice... Muchas cosas son repetidas. Sí, muchas de las cosas... Lo que pasa es que el autor está explicando para que lo podamos entender. Dice que en esa voluntad de quita lo primero para poner lo segundo, oiga lo que dice, en esa voluntad somos santificados. ¿Quiénes que somos santificados? Nosotros, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Era necesario que Cristo muriera una y repetidas veces, como en el viejo pacto de los animales. No, una sola ofrenda. Versículo 11. Pero yo quiero que participen, no me dejen solo, por favor. Sí. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Mira que era bien difícil en la época que esto se escribió decírselo a los judíos. Eso, pastor, por eso que yo creo que el autor es desconocido, porque esto acarreaba muerte a quien lo escribió. A mí me parece que fue Pablo, pero yo me puedo equivocar. Dice sin embargo que el autor de Hebreos es desconocido, pero decirle esto directamente a los judíos era duro. Versículo 11 dice, sí, pastor. Sí, aquí en el 11, los sacrificios eran 24/7. 7 días a la semana, 24 horas, porque había sacrificio un cordero por la mañana y por la tarde. Tenía que sacrificarse por la mañana y por la tarde para que el sacrificio mantuviera constante. Continuo. Eso dice. Por eso se llama, escúcheme, pastor, a este tipo de sacrificio se le llamaba en hebreo el continuo. La palabra hebrea es tamí, para decir que es continuamente. Las lámparas tenían que estar encendidas, los sacrificios de animales, todo era que, pastor, continuamente, no se podían apagar. Sí, hermano. Porque dice que los sacerdotes siempre estaban continuos con esos sacrificios. Y nosotros podemos ver ahora también que en la iglesia católica, los católicos cuando ellos pecan, hacen algo, van a comulgarse a donde el sacerdote, de que para perdonar los pecados, pero eso no tiene ninguna validez, porque Cristo es el que perdona los pecados. Amén. Sí, pastor. También hay que aclarar que el sacrificio de Cristo es constante y continuo para nosotros. Esa sangre sigue fluyendo
su perdón sigue fluyendo para que en cualquier momento que nosotros necesitemos su ayuda, que clamemos el 24/7 para alcanzarnos, estará en perdonando. Sí. Dice que Él es poderoso para socorrer a los que son, ¿qué? Tentados. Jesús es poderoso para socorrer ¿a quién? A los que son tentados, así dice la Señora. Gracias, pastor, por eso. Entonces, en el 11, ¿verdad? Dice que ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Sin embargo, en el 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está sentado? A la diestra de Dios. Y miren para qué se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Pastor, el término enemigo, ¿a qué se está refiriendo? Si podría darnos luz en eso. También a todos los opositores al plan de Dios. A todos. los opositores al plan de Dios. Sea las tinieblas, como sea también el hombre que se oponga a eso. Todo. Aquel que no acepta a Jesucristo también está ahí. El que conmigo no recoge de parrama. Ah, míralo ahí. Conmigo contra mí es. Míralo ahí. ¿Cómo es el pastor? Repito, para El que conmigo no recoge desparrama. De parrama. El que no conmigo contra mí es. Ahí está todo. Ahí está todo. Entendimos esa parte, ¿verdad? ¿Quién quería levantar la mano? ¿Quién? ¿Alguien quiere participar? ¿O vamos claro hasta ahí? ¿Está bien? Estamos bien, sí. Oigan lo que dice. Dice el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, que son, no solo, recuérdense que de Job, el Señor dijo 4 atributos, que era perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios, y el cuarto no lo recuerdo, pastor, cuál era, pero eran estas... Perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios y recto. Y recto. Aquí dice que bajo esta ofrenda, oigan, dice, porque con una sola ofrenda es que Él ofreció su propio cuerpo. Él dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo y tengo poder para volverla a tomar, hablando de su vida. Y él agrega, este mandamiento recibí de mi Padre, es decir, que nadie le quitó la vida a él, sino que él la puso en ¿qué? En ofrenda, y tiene poder para tomarla. Sí, hay que recordar, cuando dice que hizo perfecto a los santificados, esos somos nosotros. Amén. Esos somos nosotros. Ese perfecto, que su sacrificio fue perfecto para nosotros. Amén. No que nosotros somos perfectos sin falta, pero que ya en ese sacrificio perfecto de Cristo estamos incluidos y ya nos santificó por ese sacrificio. Amén, gloria a Dios, así es. Ahí está. ¿Cómo es? Justificado por la fe. Tenemos pacto con Dios por medio de Dice, el versículo 15 dice que arriba de eso nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, atestigua es dar testimonio, ¿verdad, pastor? Sí. Dice que el mismo Espíritu Santo atestigua, porque después de haber dicho esto, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Eso está en Jeremías 31, 33. Aquí dice, es decir, que todo esto se venía cumpliendo, pastor, en Cristo Jesús. Es decir, por ejemplo, ¿cómo es que Él puso las leyes en nuestros corazones? Desde niño, antes de yo aprender a saber a leer y escribir, uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Si tú robas desde niño, tú te escondes. Mira lo que hizo Adán y Eva, de una vez desde que pecaron, andaban escondidos, pastor. Sí, es lo que llaman la ley moral. La ley moral. Él puso en el hombre la conciencia que atestigua cuando hace bien y cuando hace mal. Sí. Dando el testimonio y es reprendido cuando obra mal. Amén. Y si hace bien también le da testimonio de que hace bien. Y eso es sin excepción, eso es a todo. De modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa, exactamente. Sí. La palabra pacto en hebreo es que significa también testamento. Ok, sí. Pacto es testamento. Amén. Así es. Dice, y añade el 17. Mira qué versículo más corto, el 17, pastor. Y añade, bueno, no, la primera parte. Dice, y añade. Oiga, ¿qué es lo que pasa cuando
de todo corazón, ya la ley está en nuestro corazón. Oiga lo que pasa, la bendición que pasa dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hay personas que se lo quieren repetir a uno y uno mismo no se quiere perdonar tampoco. Sí. Pero si Dios dice que se olvidó, Ya. ¿para qué tengo que recordarlo? O sea, hay personas que. Milagro, Sí. Exactamente, hermano José. Hay muchas personas que se dedican a eso, a recordar el pecado al otro. Usted me entiende, a dar el latigazo, pero Jesucristo, ay, tú no te acuerdas de tu pasado y de esto, no, pero Cristo lo echó a lo profundo. Usted viene de verdad a los pies de Cristo. Cristo lo echó a lo profundo del mar y no se recordó más. Nunca más, aquí dice, nunca más. Tengo un comentario. Sí, pastor. A Satanás. El pastor está hablando, perdón. Yo tengo la palabra, entonces. Hay que recordar que Satanás se llama el acusador, el Ajá. tentador, y muchas veces al creyente, Satanás se ocupa de recordarle los errores del pasado. Como también otros creyentes que son acusadores. Sí, claro. Exactamente, que hacen lo que de Satanás. Pero cuando usted lee eso y usted reconoce esa palabra y usted la cree y la propia, ya sabe que los pecados, cualquiera que sea en el pasado, ya Dios tiene que recordar. No No lo recuerda. Usted tampoco tiene que darle crédito a esos pecados porque ya. Pero déjeme decir, no porque Dios no tenga memoria, no, hey, cuidadito con eso. ¿Eh? A veces es importante, como digamos, de donde Dios me sacó, el testimonio mío. Yo lo vuelvo a sacar No, claro, no, eso es para otra cosa. testificar Eso es a otra otras cosa. personas. Es otra cosa. Es para que no preocuparnos nosotros por lo que por nuestro pecado. Sí, exactamente, porque a veces tenemos esa carga de opresión. Sí, esa opresión, esa ¿Tú entiendes? culpabilidad, esa culpa. Y uno dice, ay, pero yo no me siento. Exacto. Oye, él dice acá, oiga, y añade, Exacto. pero esto no es un hombre que lo está hablando, Exacto. y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y Eso es transgresiones. lo que está hablando, Sí. no son verdad los pecados nuestros. No que tú no vas a testificar de dónde te sacaste. Ajá. Es diferente. Eso es diferente, sí. Di- Disculpa, hay un relato que dice cuando Satanás te acuerda de tus pecados, tú te acuerdas de él, ¿cuál es su final? O si no reprobar, sáquale que te limpie todo pecado. Me quedan como 8 minutos, pero ¿puedo leer algunos versículos más de acá? ¿Puedo leer algunos versículos más o no? Lo que me dé tiempo ahí, ¿verdad? Ok. Yo escuché a alguien que decía, no, hay hermanos. Adelante, hermano. Dice, yo vi que dijeron, hay hermanos que se convierten y se meten se vuelven buzos, que vuelven a sacar a los pecados. Sí, y eso es verdad, es peligroso, ¿verdad? Que se meten al mar a sacar los pecados. Mira, la importancia de estos estudios bíblicos es primero para crear conciencia, para aprender. Esa es la gran verdad. Los estudios bíblicos, déjeme decirle esto, los estudios bíblicos es primeramente para aprender a leer la palabra de Dios, para crear conciencia sobre eso. Cuando uno ve este tipo de versículo escrito, primeramente el Espíritu es que te convence de que eso es la verdad. No hay otra cosa que eso es la verdad. Porque muchas veces vivimos atormentados u otra persona quiere atormentarte. No, no te dejes atormentar. Porque Él dice que nunca más se acordará de nuestro pecado. Pero también lo que pasa es que a veces queremos coger ese versículo y olvidarnos. Él dice que la ley, ¿dónde fue que en vez de ser en tabla de piedra, la transfirió a nuestro corazón, a nuestra conciencia? Ella que nos da testimonio si las cosas están bien o hecha mal. Sigo, el pastor, como me quedan unos minutos, me dio otro versículo, así mira, dice, pues, oigan esto, estas dos hermanas, sí, porque ahí la tengo que separar un poquitito, para que estemos acá, dice, versículo 18, pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Remisión, la palabra remisión aquí, pastor. Perdón, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, cuando llevaban la sangre, la llevaban hasta el propiciatorio ahí, propiciatorio o tapa de la misericordia, pastor, para obtener ¿qué? Remisión, perdón de pecado. Eso es, dice,
Pues donde hay remisión de estos, es decir, de pecado, no hay más ofrenda por el pecado, ya no hay más. Hermano José, Sí, yo le voy a hacer ajá. Sí, sí. Mire, ayer estaba en la realidad y un vecino, un muchacho joven, y él le dio sida. Hoy se convirtió, ese muchacho estaba, se puso bonito así, pues, cuando fuera ese pase de el examen, no tenía. Volvió y se salió y volvió otra vez a beber y a mujería. Eso sí, que cuando el SIDA lo agarró, no hubo para No, no, porque porque Dios no puede ser ahí ya no hay ¿Por nada. qué? Porque él se convirtió, Dios borró su pecado, pero entonces, ¿qué hizo él? El pecado lo volvió, y el diablo lo estaba esperando. Así es. Versículo 19. Oiga lo que dice. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Porque en el antiguo pacto el lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por un velo y solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Pero Cristo con su sacrificio dice que con su carne abrió el velo para el lugar santísimo. Y dice el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ese gran sacerdote es Jesucristo, pastor. Dice, y el 22 dice que debemos de acercarnos con corazón sincero, y esto es bueno para la oración, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Certidumbre de fe quiere decir que no le falle su fe. Seguridad. Purificado los corazones, es decir, que hay que limpiarse de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Un minuto más. Mantengamos firme sin fluctuación la profesión de nuestra esperanza. Firme. El que es cristiano tiene que estar ¿qué? Firme. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sí, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahí finaliza la escritura. Yo creo que está clarísimo. Mira, y es bueno porque hoy vinimos más personas a la iglesia y la casa de Dios. La exhortación no es solo en amor, sino al hermano que esté más cerca, que usted tenga confianza, invítelo. Acá se crece, acá la fe se incrementa en este tipo de estudio. Mira, es de las pocas iglesias que se tienen estudio acá, bíblico de esta naturaleza. Y hay que aprovecharlo, eso es importantísimo. Vamos a orar. Yo creo que ha estado claro, pastor, todo en la... Es importante mantenernos mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo el Señor. Gloria a Dios. Muchas gracias, Padre. Bendito sea, Señor. Tú has hablado en la noche de hoy. Gracias por haberme utilizado de instrumento, Señor, que esta palabra permanezca en nuestros corazones, Señor, y que nosotros sigamos, Señor, hacia el supremo galardón que es Cristo Jesús. Por eso nos acercamos a ti con confianza, con corazones purificados, Señor, en amor, exhortándonos unos a otros, y vamos a seguir creciendo. Bendice a cada hermano, a nuestros hijos, bendícenos y llévanos en paz a nuestros hogares, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos a un coro por la ofrenda. Gloria a Dios. Don Laura, canta un coro por la ofrenda ahí.